El Titán Mula, o el Titán del equipaje, es actualmente uno de los personajes más misteriosos en el manga. Esto principalmente por lo poco que sabemos sobre él, además de que se trata de un personaje cuya primera aparición fue en el final del capítulo de octubre del año pasado, es decir, desde hace casi un año que debutó en el manga. Sin embargo, no ha salido precisamente en todos los capítulos de la ya finalizada guerra de Shinganshina, por lo que no lo hemos podido apreciar mucho por el momento. Por esto, es normal que surjan varias teorías en relación a este personaje. Una de ellas, es la de mi amigo y colega Miguelo, quien encontró una teoría que propone que este titán es nada más y nada menos que el presuntamente fallecido Mike. Muy resumidamente, se basa en el cierto parecido físico que hay entre ambos personajes, y en el hecho de que no vimos concretamente el momento de su muerte a manos de los titanes a los que Zeke dejó que lo devoraran, por lo que la teoría que Miguelo encontró propone que Zeke, al darse cuenta de que Mike sí hablaba, decidió transformarle en titán, para que cumpliera una función de ayudante, pero también para tener a su lado a alguien que viviera dentro de los muros, para así saber cosas que él desconociera. En fin, en este pequeño video, analizaremos qué tan probable es que esta teoría sea acertada, fijándonos en otras cosas no mencionadas por mi colega. Comenzamos. Como ya dije, una de las cosas en las que se basa, es el hecho de que cuando supuestamente ocurre la muerte de Mike, no vimos precisamente que muriera, pues una vez que los titanes le empezaron a morder, no vimos algo más que confirmara su fallecimiento. Bien, esto puede ser un argumento que a varios no les pueda convencer, puesto que ya han habido otras muertes así. Un ejemplo son las muertes de Nanaba y Helgar en los capítulos de los sucesos ocurridos en el castillo Ugar. Pero, lo que tiene de diferente la muerte de Mike a estas u otras muertes así, es que en la de Mike, no había nadie más allí que estuviera presenciando la muerte. No así las muertes de Nanaba y Helgar, que fallecieron en el mismo arco argumental en el que supuestamente Mike murió, ya que cuando estos dos murieron, habían muchos personajes contemplando la escena, siendo estos Connie, Krista o Historia, Ymir, Reiner y Bertolt. Un importante punto a considerar del que me di cuenta es, que Mike y el titán cuadrúpedo comparten dos importantes cosas en común. Como sabemos, el titán cuadrúpedo tiene la capacidad de hablar. Y pese a que ya ha aparecido unas cuantas veces, son muy contadas las veces en las que ha dicho algo. De hecho, por ahora solo ha hablado en el capítulo 77, al avisarle a Zeke y compañía que la Legión de Reconocimiento se aproximaba. En todas las veces en las que se le ha podido ver junto a Zeke en los últimos capítulos del manga, siempre se ha mantenido en silencio. ¿No les recuerda esto a Mike? Mike también era bastante callado, y son contadas también las veces en las que habló. La otra cosa en común que tienen es mucho más impactante. Ambos personajes cumplen la función de informar a otros sobre las acciones de los enemigos. Me explico. Pudimos ver que Mike avisaba a Erwin y los demás cuando se acercaban titanes, por ejemplo cuando se dirigía a donde ellos el ejército de titanes al que Annie llamó. Y al titán cuadrúpedo, por su parte, lo hemos visto como dije hace un momento, informándole a Zeke sobre que sus enemigos se acercaban. ¿No les llama la atención? Mike informaba a sus camaradas humanos cuando los titanes se acercaban. El titán cuadrúpedo informa a sus compañeros titanes cuando los humanos se acercan. Esto me hace creer más aún en la posibilidad de que este titán sea Mike, pues con esto que acabo de decir, se puede decir que actualmente Mike, estando del bando de los guerreros, hace lo opuesto a lo que hacía cuando era humano. Otra cosa importante es: ¿se acuerdan qué personaje fue el que miró con atención al titán cuadrúpedo cuando apareció en la guerra de Shinganshina? Fue Erwin. ¿No les parece muy curioso que quien se diera cuenta de la presencia de este extraño titán con equipaje, que podría ser Mike, fuese la persona a la que en el pasado Mike informaba de los movimientos de los enemigos? Por si no bastara, un dato que mi colega y amigo el Descifrador 27 me dio, es que el nombre Mike significa fiel. Y el titán cuadrúpedo es muy leal a Zeke. La muerte de Mike tiene algunas cosas en común con la muerte de Marco, pues ambos murieron en las sombras, mientras el resto estaba preocupado de algo que estuviera sucediendo. En el caso de Mike, este murió mientras procedían a investigar el asunto de la supuesta brecha que los titanes habían hecho en el muro Rose, y en el caso de Marco, los demás estaban concentrados en la operación de la retoma de Trost, cuando Eren tenía que sellar la brecha con la piedra gigante. Otra cosa, es que ambos murieron ya que uno o más de los guerreros los dejó junto a uno o más titanes para que lo devoraran. Pero, nuevamente la muerte de Mike tiene una diferencia importante, que es que en el caso de Marco, se encontró su cadáver, o al menos parte de él, siendo Jan quien dio con él.
O sea, sé que eran varios titanes los que devoraron a Mike, y que por ende pueden haberlo devorado por completo, pero aún así, ¿no se les hace raro que ni un resto de él fuera encontrado? Otra cosa, es que en el caso de Marco, Jan supo de esto, y con tristeza se lo contó a Eren y los demás. Pero con Mike no. Después de su muerte, nunca vimos a ningún personaje mencionar su fallecimiento. ¿No les extraña esto? Sabemos que Mike era uno de los soldados más importantes de la Legión, y además de eso, era cercano a Hanji, Levi y Erwin. ¿Nunca se han preguntado, por qué nunca vimos que alguno de ellos se enterara, o que al menos al no aparecer Mike dedujera que había muerto? Nunca vimos alguna parte en la que alguno de ellos se lamentara por su muerte. Y es que Mike, aunque no apareció tanto como ellos, era un personaje importante. ¿Por qué Isayama no mostraría alguna parte en la que se mencionara o se lamentara la muerte del segundo soldado más fuerte después de Levi? ¿Y qué hay de los soldados que estaban con Mike, a los que él les dijo que iría a investigar por otro camino? Nunca los vimos preguntarse por qué Mike no regresó. Y vimos que estos le tenían respeto a Mike, entonces es raro que no se preguntaran qué le pasó. Varios pueden decir que la muerte de Mike se confirma en la reflexión de Erwin en el capítulo 76, pues entre la pila de cadáveres de todos los que murieron siguiendo sus órdenes, está Mike. Bien, pero, ¿quién nos asegura que esto no es un engaño? Bien sabemos que Isayama nos ha mentido una que otra vez, por ejemplo con esta parte del relato de Bertolt sobre que él, cuando cayó el muro María, sintió las pisadas de los titanes, y al abrir la ventana de su casa vio a uno, sabiendo ya nosotros que eso nunca pasó puesto que él era el titán colosal que atacó los muros. Otro ejemplo, es el relato que siempre se nos contaba, de que los humanos que sobrevivieron a los titanes construyeron las 3 murallas. Hoy sabemos que el que las construyó fue el primer rey Reis. Además, releyendo el tomo 16 del manga hace un tiempo, me percaté de algo que no puedo pasar por alto. Cuando Eren está inmovilizado en la cueva de los Reis, en un determinado momento, Eren, habiéndose enterado de que su padre robó la coordenada a los Reis y mató a la mayoría de estos, llorando le dice a Historia que se transforme en titán y lo devore, pues según él, por culpa de él y de su padre muchos han muerto, nombrando Eren a el abuelo de Armin, Thomas, Mina, Nak, Miluis, Marco. Todos los de la escuadra de Levi. Los habitantes del distrito Estoges. Los soldados que intentaron salvarlo. Hannes. ¿Ven a algún Mike en todos estos a los que Eren nombró? Yo digo, soy el único que piensa que debería haber nombrado a Mike. De verdad insisto, el que nunca se haga referencia a su muerte me parece muy extraño, pues se deja de lado a un personaje que no era poco importante. Además, ¿no les extraña que mencione a civiles, es decir los del distrito Estoges, pero no a Mike, que es una víctima en particular? ¿Qué crees tú? ¿Todo esto es simplemente exageración? ¿O acaso Isayama no quiere confirmar concretamente la muerte de Mike ya que en realidad es el titán del equipaje? Opinen qué creen ustedes en los comentarios. Y bueno chicos y chicas, eso fue todo por este pequeño video. Si les ha gustado no olviden apoyarme dándole manito arriba al video, comentar, compartir, ver mis demás videos y suscribirse. Que estén muy bien todos y todas, y hasta la próxima.